punto, amigas y amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta nueva semana informativa aquí en Noticias 7. Tenemos amplia noticias para todos ustedes generadas durante el fin de semana. Pueden vernos y escucharnos a través de nuestras plataformas digitales, el telegrafo.com.es, ecuadortv.es, escucharnos en el dial de Pública FM, seguirnos a través de todas nuestras redes sociales, invitados desde ya para nuestra sala de entrevistas. El día de hoy conversaremos con Daniel Pontón, él es analista de seguridad. Esto a propósito del primer año de la instauración del bloque de seguridad en nuestro país, y también tendremos a la ministra de Educación, Alegría Crespo. Hablaremos de su gestión y de los hitos que ha tenido el ministerio durante este 2024 y los desafíos para este nuevo año. Empezamos una semana luego de un movimiento importante en la ciudad de Guayaquil el día de ayer. Compañeros, muy buenos días. Empezamos entonces con semana movida. Buenos días. Así es, María Mercedes, Sofía, amigos televidentes, radioescuchas que nos ven y nos escuchan en todo el país. Sí, ayer en Guayaquil dicen que se movió bastante fuerte ese sismo. Bastante. Acá en Quito, en ciertas zonas, también se alcanzó a percibirlo, no tanto con tanta magnitud como sí en el puerto principal. Ya lo vamos a comentar, como también hablaremos de esta semana de campaña electoral. El fin de semana hubo bastantes actividades de distintos candidatos, valga decirlo. Esta semana, este domingo, es muy importante porque tenemos el debate presidencial de primera vuelta y tendremos información de ello durante el transcurso de este día y de toda la semana. Sofía. Compañeros, muy buenos días, amigos, qué gusto estar nuevamente junto a ustedes en otra semana. Va mejorando, al parecer, al menos de la mañana, el clima en la capital. Hay un cielo despejado, así que esperemos tengamos buen tiempo. De todas maneras, hay que programar todas las actividades durante la tarde con la posibilidad de que existan lluvias. Hay que salir precavidos. Y de paso también, a propósito de este movimiento telúrico que se suscitó ayer en Guayaquil, hay que tener todo el plan de contingencia, un plan familiar, un plan también en la oficina, armar la maleta para que estén precavidos en cualquier incidente, que tenga agua, y las medidas de protección siempre es bueno porque todos vivimos en el cinturón de fuego del Pacífico y la única manera de prevenir desgracias es tener prevención. Con esto iniciamos nuestra jornada informativa de este lunes 13 de enero. Vamos avanzando rápidamente en este primer mes del 2025. Aquí iniciamos. Bienvenidos. Los anticipamos, durante el fin de semana se realizaron varias actividades y encuentros públicos como parte de la campaña electoral presidencial también para el 9 de febrero de este año. Y a continuación les vamos a mostrar un repaso de lo que hicieron algunos de los aspirantes a Carondelet. La campaña electoral no se detiene y durante el fin de semana hubo una serie de actividades. Daniel Noboa visitó el sábado al Cantón Chone en Manabí como parte de su campaña electoral. Lo acompañaron candidatos nacionales a la Asamblea y Valentina Centeno, quien lidera la lista de ADN en esa provincia. Noboa manifestó que Chone es una localidad especial porque su padre siempre obtuvo la mayor cantidad de votos allí. Y como en otras ciudades del país, Noboa hizo una mega caravana que se extendió por algunos kilómetros. Chone. Mientras que su principal contendiente, Luisa González, estuvo el fin de semana en Cuenca, donde montó en bicicleta y participó en actos públicos, aunque su seguridad también protagonizó un altercado con la prensa al amenazar y casi agredir a un comunicador que cubría su campaña. Leonidas Diza, por su parte, hizo una marcha por las calles de Cayambe, provincia de Pichincha. En cambio, Blanca Sacancela, aspirante a la vicepresidencia por Creo, estuvo en Durán para entregar obsequios a niños. Lo hizo con un chaleco de la policía por seguridad. Y a algunos kilómetros de ahí estuvo Henry Cucalón en el mercado Santa Teresita del suburbio de Guayaquil. Finalmente, Iván Saquicela se viralizó por un video en el que habla sin darse cuenta que una mariposa negra estaba posada en su brazo. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. 38 observadores de la Unión Europea ya se encuentran en el Ecuador y se desplegarán por el país como parte de la misión de observación electoral por los comicios del 9 de febrero. Está previsto que un total de 100 observadores de 25 estados de la Unión Europea arriben al país hasta el día de las votaciones. Según el jefe de la misión, Gabriel Mato, el despliegue tiene como fin visitar cada provincia, pero también dialogar con los distintos actores de la sociedad. A hablar con absolutamente todo el mundo.
Queremos hablar con la sociedad civil, por supuesto con los candidatos, con el gobierno, con los jóvenes, absolutamente con todo el mundo que tenga algo que decirnos en relación con las elecciones. Un proceso, nosotros lo que queremos es garantizar que sea lógicamente transparente, que haya por encima de todo equidad, pero lo hacemos desde un punto de vista que para nosotros es fundamental, que es la independencia, la imparcialidad y la no intromisión. Este viernes una unidad judicial revocó las medidas de protección administrativas otorgadas a Verónica Abad por la Junta Metropolitana de Protección de Derechos de las Mujeres por supuesta violencia de género por parte del presidente Daniel Noboa. En la resolución judicial se determinó que la denuncia de Abad no cuenta con argumentos jurídicos que demuestren el presunto cometimiento de ese delito y que las acciones efectuadas por el jefe de Estado fueron en el marco de sus competencias constitucionales. Y les contamos también que a propósito del debate del domingo, los periodistas ecuatorianos Denise Molina y Fabricio Vela van a ser los moderadores de este evento que está previsto para el domingo 19 de enero y esa designación la hizo por unanimidad el Pleno del Consejo Nacional Electoral. Los preparativos de las elecciones de febrero y abril de este año siguen su curso conforme la planificación establecida por el Consejo Nacional Electoral. Este viernes, el Pleno del organismo designó por unanimidad a los comunicadores ecuatorianos Denise Molina y Fabricio Vela como moderadores del debate presidencial 2025 previsto para el próximo domingo 19 de enero. Los consejeros electorales destacaron la trayectoria profesional de los periodistas seleccionados como moderadores del debate. Periodistas de gran reconocimiento y trayectoria profesional para que lideren la conducción del debate presidencial obligatorio que se desarrollará el próximo 19 de enero a partir de las 19 horas. Que los miembros del Comité Nacional de Debates designados para las elecciones generales 2025 realizaron la valoración de los perfiles profesionales de conformidad con los criterios de selección establecidos en el artículo 19 del mencionado reglamento. El debate presidencial de la primera vuelta será transmitido en cadena nacional de radio y televisión a partir de las 19 horas. Tendrá una duración de 3 horas y estará dividido en 2 franjas horarias de 8 candidatos, con una duración de 90 minutos cada una. La primera de 19 a 20 horas 30 y la segunda de 20 horas 30 a 22 horas. Es que los moderadores ya no formulen las preguntas, sino que los propios candidatos las hagan como parte de su responsabilidad y compromiso en analizar con criticidad y reflexión todos los planes de trabajo. A menos de un mes de la primera vuelta, el Consejo Nacional Electoral informó que hasta la fecha está impreso el 66% de papeletas, 52% de documentos electorales, 84% de plantillas braille y 62% de señaléctica electoral. Además, este viernes vence el plazo para la inscripción y registro de personas naturales y jurídicas interesadas en ejecutar encuestas a boca de urna y pronósticos electorales para los comicios venideros. Javier Ceballos, Noticias 7. Y tras la posesión de Nicolás Maduro, el Ecuador condenó este acto y lo calificó como un irrespeto a la voluntad popular venezolana. Esto y más tendremos también en nuestro segmento internacional, amigos, pero hay que acotar también que el fin de semana, Lautaro, se produjeron varios hechos en cuanto a la minería en nuestro país. Uno de ellos, el cierre de uno de los proyectos. Sí, exactamente. Hubo una protesta en el sector de Loma Larga, en Cuenca, donde algunos comuneros se oponen a este proyecto de minería, pero lo que sí es que había un proceso de consulta previa para que se pueda entender y considerar cuáles son los beneficios y cómo sería o no este proyecto. Contarles que se pronunció el Ministerio de Energía, no sé si tenemos ahí el comunicado, informaron que tuvo que interrumpirse ese proceso lastimosamente y piden que no haya intervención política en un hecho que impide también el desarrollo energético del país y también el desarrollo, en este caso, en materia de minería. Pero hay otro tema que quería comentarles, compañeras, y es que ayer, domingo, en horas de la noche, se realizó el debate vicepresidencial que no era con carácter oficial, es decir, el Consejo Nacional Electoral no lo organizó y por ende no era obligatorio que acudieran las 16 candidatas y candidatos a la vicepresidencia.
era a libre consideración de cada una de ellas. Sí se lo realizó, tenemos algunas tomas, porque por cierto empezó bastante tarde, se demoró media hora. 30 minutos más tarde de la hora pactada, y de los 16 aspirantes a la vicepresidencia se presentaron 14, hubo una modalidad de 2 grupos, donde de esa manera pues pudo ser mucho más funcional y pudo fluir también entre los varios ejes temáticos que estuvieron tomando en cuenta el día de ayer. Entonces de esa manera pues tuvimos el debate vicepresidencial la noche de ayer. La diferencia de ese debate con el de este domingo es que el de este domingo es organizado por el CNE y es obligatorio. Todos los 16 aspirantes deben participar en él. No era necesario que hubiese pasado con los candidatos a la vicepresidencia. El tema que más se conversó ayer fue cuáles serían las funciones y, como binomio, qué planes tienen para, en el caso de que ganen los comicios del 9 de febrero. Bueno, y con esto es momento también, compañeros, de una pausa comercial. Regresamos de inmediato con más información. De la mañana estamos listos para nuestra primera entrevista en la sala aquí en Noticias 7. En Ecuador TV recibimos a Daniel Pontón, analista de seguridad, a propósito del primer año que se cumple del bloque de seguridad y de toda la estrategia de seguridad que ha implementado el gobierno nacional. Señor Pontón, muy buenos días y gracias por acompañarnos. Buenos días, un saludo muy cordial y gracias por la invitación. Esta implementación de esta declaratoria de conflicto interno del bloque de seguridad fue necesario en una primera instancia. Ahora, ¿qué necesitamos en este 2025? Bueno, creo que necesario sí en el momento. Yo siempre digo la situación que vivió el país, cómo se recibió la seguridad por parte del gobierno entrante en ese entonces era muy compleja. Tuvimos una paralización de servicios, de servicio público por lo menos. La ciudad se paralizó en Quito, tuvimos atentados, ya se había hecho común eso. Y obviamente se necesitaba una intervención de otra índole. Eso implicó que obviamente una apuesta a un mayor concurso de la fuerza militar en el trabajo de la seguridad interna. Me parece que ha habido acciones que han logrado frenar ciertas cuestiones que en su momento ya se habían hecho comunes, por ejemplo las masacres. Si bien es cierto, hemos tenido ya algunas masacres penitenciarias, ¿se refiere usted? Sí, penitenciarias, por supuesto. En las cárceles tuvimos este año algunos eventos, pero obviamente no fueron de la envergadura de los años posteriores. Sin embargo, siempre queda más, por hacer más. Yo creo que ha habido muchos resultados, pero digamos no hay impacto real. Más allá que el gobierno se sostiene que hay una reducción del 17% de las muertes violentas, lo cual no dudo, pero siempre hace falta más porque uno ve ir a la noticia, uno está en los territorios, uno sabe que la situación se ha venido desbordando en otro tipo de delitos. ¿Cuál sería el camino para este año, este nuevo año entonces? Yo creo que el gran dilema aquí, el gran desafío es justamente plantear esto en un esquema de planificación, ¿no? La seguridad no es un tema de corto plazo, muchas cosas que hay que hacer. Hay que abrir varios frentes. Pero básicamente uno de los principales asuntos que hay que recobrar es la capacidad de la institucionalidad de resolver problemas. Yo creo que el tema de la justicia, por lo menos, es un tema que hay que ponerle mucho ojo. Este fin de semana ha habido algunos eventos que han generado algunas dudas sobre el accionar de la justicia. Gente que ya ha sido atrapada por la policía, ha sido detenida y nadie sabe por qué meses después salen a libertad. Una serie de circunstancias que es muy complicado sostener la seguridad porque el gobierno, con la acción de los militares, con la acción de la policía, el bloque de seguridad, lastimosamente está extremadamente solo en este trabajo, ¿no? Esa es una crítica que principalmente la Policía Nacional lo hace y lo han dicho abiertamente, que si bien es cierto, neutralizan algunas actividades, cogen, detienen algunos cabecillas, pero es cierto que desde el delincuente más grande hasta el más pequeño, hay ocasiones que judicialmente se les permite salir. Entonces, la pregunta es, ¿se necesitan más reformas judiciales o qué se necesita para que el lado de la justicia se pueda contribuir en esta lucha de todos contra el narcoterrorismo? Yo lo resumo con una capacidad de rendir cuentas, ¿no?
Lastimosamente no, a mí me gusta mucho la estadística, yo creo que la seguridad debe ser, como en todo, ¿no? Seguido por cifras, y si uno monitorea el trabajo de la justicia, lo que se llama la eficiencia terminal es terrible lo que estamos viviendo, pero no solo es el trabajo de los jueces, también estamos hablando de fiscalía, claro. También estamos hablando de la parte investigativa de la Policía Nacional, que es obviamente la que hace la investigación del delito, porque al final hay una trilogía ahí de responsabilidades que un poco permitiría reducir los alarmantes niveles de impunidad. O sea, yo creo que la crisis de inseguridad básicamente en el Ecuador que hemos vivido este año es una crisis de impunidad muy fuerte. No tanto por la capacidad de la inacción del Estado, porque hemos visto un despliegue enorme de recursos, de acciones. Siempre hace falta más. Obviamente hace falta también incorporar otro tipo de acciones estratégicas, pero sobre todo en el ámbito de la institucionalidad, en el tema de la justicia me parece que todavía hay un saldo enorme que trabajar. Y lastimosamente es ponerle cascabel al gato, porque eso tiene un costo político. Claro. Y que hay que saberlo asumir sin derivar obviamente, en excesos, ¿no? Que lastimosamente a veces también se dan, pero eso hay que saberlo mitigar de alguna otra forma, ¿no? Y por otro lado también seguir combatiendo la corrupción que está instaurada también, como hemos visto en varios casos de conocimiento general, mediáticos, casi metástasis. El caso Purga. El caso Purga, exactamente, donde autoridades están involucradas en el narcotráfico. Yo creo que la corrupción nace de eso. Obviamente tienes un fenómeno aparte, pero la corrupción es el que detona todo este tipo de problemáticas. Pero cuando usted no tiene una correcta conducción, adecuada conducción del sistema de justicia, cuando los niveles son tan bajos, obviamente se presta para este tipo de circunstancias. Yo creo que ese es el elemento de la prevención de la corrupción, porque todo el mundo habla de corrupción, es, sancionar funcionarios, sacarlos de la institución, la parte más judicial, pero yo creo que la corrupción hay que prevenirla. Justamente la prevención de la corrupción es un correcto funcionamiento de las instituciones. Yo creo que el gran problema es que las instituciones de seguridad con las cuales el Ecuador enfrenta este problema son totalmente disfuncionales. Por ejemplo, el sistema penitenciario. Más allá de la militarización que hemos vivido este año, el sistema penitenciario sigue siendo un caldo de cultivo del crimen. Sí. Y bajo esas circunstancias es imposible adecuar una adecuada estrategia de seguridad. Y ni hablar de la justicia. La policía tiene problemas. Hemos visto casos de denuncias sobre casos de policías involucrados en narcotráfico, en escuelas de sicariato, igual en Fuerzas Armadas. Esos son casos importantes que hay que también saberlos procesar. Pero creo que si que se entiende que realmente que el problema está en el funcionamiento del sistema, se puede actuar de una forma mucho más preventiva. Porque al final de cuentas la corrupción es algo que no se puede evitar. Claro. Siempre va a haber un contacto con el crimen y eso es primero, pero el problema es que si usted no hace nada, eso se hace sistémico y ahí viene justamente el concepto de narcoestado, ¿no? Cuando usted, básicamente un estado que se doblega frente al accionar del crimen, ¿no? ¿Y alguna vez se planteó la posibilidad de jueces anónimos? Porque decían que ese era el problema, que se llega a la justicia, se conoce quién es el juez que va a llevar cierta causa y empezaban los pagos millonarios. El caso Metástasis y Purga, como dijo María Mercedes, nos lo demuestra. Quizás esa sería una salida, jueces anónimos, fiscales también que no tengan un contacto directo con los procesados que tienen vínculos con el narcotráfico. Mire, todo lo que abone para mejorar esto importa. O sea, yo creo que ya existen las soluciones, inclusive hay experiencias en otros países que han abonado por este tema. O sea, eso yo no creo que ideas no falten, lo que pasa es que falta ejecución. No, yo no creo que ha pasado nada. Si usted se pone a ver desde que se ha terminado este asunto como un tema prioritario frente a lo que tenemos ahorita, no creo que ha habido mayor avance. Más allá de ciertas acciones muy puntuales, nombrar jueces contra la delincuencia organizada, claro. Pero creo que no hay un proceso, porque la justicia no puede ser abordada o no puede ser manejada como se manejaba hace 10 años. Este es un tema. El Ecuador, el problema de seguridad que vive, la crisis de seguridad que vive en este momento el país es de una magnitud tal que necesita ser abordado con unos códigos muy distintos a cómo se venía manejando. Entonces, al parecer eso no hay todavía una correcta conciencia por Pero parte hay que basarnos entonces sí en experiencias similares, quizás México, Colombia, que también vivieron el narcotráfico a magnitud igual o México hasta peor que nosotros. O sea, yo creo que experiencias, como le decía, existen. Lo que hace falta son ejecutarlas. Y ese es el desafío, ¿no? Justamente ese es el punto donde se debe trabajar. Por ejemplo, ahorita en Mandaví, un caso de el juez, el que mató, el fiscal que está investigando el caso del alcalde Intreago que mataron el año pasado, hace 2 años, perdón.
lo mataron de manera y nadie puede decir nada. El trabajo de estas instancias se hace extremadamente vulnerable. También estamos hablando de vidas humanas que es necesario proteger. Estamos viendo ahorita asesinatos. Este fin de semana mataron a un alcalde que también tiene que ver con este tema, ¿no? O sea, a final de cuentas, aquí hay un problema también que se está ya traspasando al ámbito de la política. Y ese es un tema que me parece que también deberíamos ponerle un análisis diferenciado, pero también profundo, ¿no? Y tomando en cuenta estos casos, como mencionaba, de México, de Colombia, el de Medellín, por ejemplo, ¿se necesita más ayuda internacional? ¿Se necesita también más ayuda de los países, sobre todo receptores de la droga también en nuestro país, para llevar un programa conjunto y sacar adelante el Ecuador? Sí, la cooperación es fundamental. O sea, la seguridad del siglo XXI, el que no coopera no está metido en la seguridad. La tenemos, pero necesitamos más. Sí. Pero la idea es que profundizar digamos, la cooperación en materia judicial siempre va a ser clave, ¿no? Yo creo que la sigue viendo. Pero siempre está también la capacidad que el Estado, en este caso es el Estado, haga. O sea, eso tiene que venir compensado, una buena cooperación con una correcta dotación de capacidades. Esas capacidades parece que en el ámbito de la justicia no están establecidas. Ahora, para ir cerrando, otro tema que quizás se lo planteo, el no confiarnos. Es decir, si bien es cierto, las cifras han sido positivas, se redujo las muertes violentas de un año al otro, pero el crimen organizado también está evolucionando. Ellos también cada vez se preparan mejor conforme a lo que hace la policía, el bloque de seguridad, pero ellos también van como cambiando sus dinámicas, moviéndose de territorios. Obviamente que sí. El crimen organizado es resiliente. Y son mucho más resilientes que los estados, porque yo siempre le digo, ellos no necesitan estar pidiendo autorización a Contraloría, a todas las instancias de control para operar. Ellos simplemente se mueven en función de las circunstancias. Pero digamos, el Estado también tiene su fortaleza, que es el monopolio de la ley, el monopolio legítimo de la ley. Y eso es justamente lo que yo abogo. O sea, el Estado tiene que enfrentar esto con las capacidades propias de un Estado, ¿no? Y obviamente adaptar sus circunstancias en función de las dinámicas, ¿no? Por ejemplo, ahorita se está hablando, este año se ha hablado mucho de minería ilegal. Sí. Toda la que es la parte sobre lo que tiene que ver de la GDOs hacia la minería ilegal, que me parece que es un tema que es prioritario. O sea, es un nuevo nicho delictivo. Sí, porque al parecer hay una morfología del crimen. Inclusive si usted se pone a ver los lugares de mayor incidencia delictiva este año, provincias, territorios, un poco tienen que ver con las provincias donde justamente este fenómeno está mucho más arraigado. Y eso es un tema que hay que analizarlo, porque el crimen es bastante prolífico en meterse a problemas viejos de asuntos públicos, por ejemplo, la minería ilegal en este país, sí, ¿no? Meterse a cooptar esos espacios. Entonces ahorita ya no solo es un problema de minería ilegal, es un problema de minería ilegal con crimen organizado, donde la situación es sumamente mucho más complicada. De hecho, los alcaldes, de los 5 alcaldes que han fallecido desde el 2023, 3 pertenecen a cantones donde hay minería ilegal. Exacto, entonces hay justamente posiblemente una hipótesis que usted establece lo que está pasando en la provincia del Oro, en lo que se Caldera de Anilla puede tener relación con eso, ¿no? Y ni hablar de las provincias del Oriente, donde también ya en el año 2023-2024 tuvimos incrementos sustanciales de violencia, ¿no? Y reforzar las fronteras también aún más de lo que ya se ha hecho. Sí, hay un tema interesante respecto al tema de Fuerzas Armadas, ¿no? Yo personalmente creo que la militarización de las cárceles es peligrosa por varias circunstancias, pero básicamente un principal problema tiene que ver con que las Fuerzas Armadas no están capacitadas para estar ahí. Es decir, temporalmente sí, pero no de forma permanente. Claro. Porque eso se llama descuidar otro tipo de nichos que básicamente tiene que ver con el tema fronterizo, que es una responsabilidad directa de las Fuerzas Armadas y donde se ha visto ciertas vulnerabilidades, sobre todo en lo que es la entrada y salida de drogas y otro tipo de ilícitos, ¿no? A seguir trabajando varios temas que necesitamos en nuestro país. 7:25, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. El analista de seguridad Daniel Pontón. Con esto nos vamos a una pausa y volvemos con más información aquí en Noticias 7. Volvemos con el segmento de la comunidad, amigos, y esta vez tenemos buenas noticias para iniciar la semana, porque en el sector de Chirillaco, en el sur de Quito, hay varios operativos de control por parte de la Policía Nacional. Por eso Iván Casamen se trasladó hasta ese punto para ampliar la información y dar todos los detalles. Iván, ya te vemos en pantalla, qué gusto. Adelante, cuéntanos, por favor.
Hola, ¿qué tal, Sofi? Lautaro Meche, buen día para todos, 7 de la mañana con 27 minutos de acuerdo a mi reloj. Ojalá estemos con la misma hora que tienen amigos televidentes en la pantalla. En efecto, Sofi, nos encontramos en el sur de Quito, en el sector de Chiriyacu, donde la policía hace aproximadamente unos 20 minutos empezó este operativo preventivo de seguridad, realizando el control a vehículos y motocicletas, pues en este punto, de acuerdo a la georreferenciación del delito, circulan en ocasiones personas portando armas blancas, también sustancias sujetas a fiscalización, y lo que pudimos observar hace pocos minutos, y ahí está un carro color gris, un automóvil que bajó, está sin placas en la parte delantera y también tiene los vidrios polarizados, las ventanas polarizadas, y es por este motivo que la Policía Nacional ya retuvo su marcha, impidió que siga circulando hasta que el propietario, el conductor, quien está en el volante, justifique por qué circulaba sin placa. Ya le obligaron a poner la placa delantera y también el permiso de las películas que tiene este automotor. Para conocer más detalles vamos a conversar con el capitán Gabriel Rosero, jefe del circuito Chimbacalle. Por favor, capitán, para que nos dé algunos detalles, ¿qué es lo que pasó con este automotor? Buenos días, mucho gusto. Soy el capitán Gabriel Rosero, jefe del circuito Chimbacalle. Efectivamente, dando cumplimiento a las disposiciones de las órdenes de servicio que tenemos de parte del distrito Eloy Alfaro de operaciones, hemos generado los operativos en diferentes puntos del sector de Chimbacalle, siendo el mercado de Chiriyacu uno de nuestros puntos más fuertes en el tema de delincuencia. De esta manera hemos generado este operativo continuamente y, por supuesto, hemos detectado este vehículo que estaba circulando sin placas y con polarizado, por lo cual hemos generado un control de verificación de motor, chasis, para verificar si es completamente legible, y de esta manera pues llamamos a tránsito para que pueda realizar las multas correspondientes. Ya está viniendo, de igual forma pues se le hizo colocar las placas al ciudadano. Ahora, capitán, ¿cuál es el justificativo de dar sin placas? Porque de lo que observamos ya la colocaron, ¿o ya lo colocó? Indica que supuestamente el día de ayer le han topado en la parte delantera del vehículo, por lo cual se le ha caído la placa. Por eso tenía ese inconveniente. Y en cuanto a los polarizados, ¿hay que tener algún permiso? Efectivamente, el caballero no cuenta con los permisos, por lo cual está sacando de forma voluntaria de su vehículo. De igual forma, pues nosotros llevamos a la unidad de tránsito para que pueda realizar las citaciones correspondientes. Ahora, capitán, de lo que nosotros observamos y lo que logramos ver es que perfilan vehículos, perfilan motocicletas. Esto en ocasiones dan buenos resultados. Se logra decomisar o quitar armas blancas, que en la mayoría de estos casos son los que están circulando las personas. Efectivamente, lo que hacemos es tratar de perfilar a los vehículos de los cuales nosotros tenemos conocimiento que han generado vehículos similares a algún tipo de delito. De esta manera pues realizamos el control de este tipo de automotores. De igual manera, de cada uno se revisa lo que es motor y chasis para verificar que sea el original y que no sean vehículos clonados. En estos operativos hemos tenido resultados de decomiso de varias armas blancas, como usted lo menciona. En la continuidad del operativo pues esperemos que ya se vaya generando el resultado que queremos. Capitán, también otra de las cosas que ustedes encuentran en estos operativos son sustancias sujetas a fiscalización, no en cantidades grandes, sino en cantidades que están destinadas para el microtráfico, ¿no? Sí, efectivamente, hemos tenido también resultados en varios sectores de aquí del distrito Eloy Alfaro. Hemos puesto a órdenes de las autoridades competentes a varias personas, debido a que en las motocicletas que ahora están utilizando para delivery de varias aplicaciones, pues algunos ciudadanos antisociales las están utilizando como fachada para trasladar este tipo de sustancias, y aquí es en donde hemos dado grandes resultados. Ahora, capitán, vuelvo con usted, solo déjeme conversar con la gente un ratito, ya vuelvo con usted para conversar del plan de recompensas que está funcionando a nivel nacional. Vamos a tratar de conversar acá con uno de los caballeros. Caballero, buenos días, bienvenido. Estos operativos, aunque demoran un poco su tiempo, pero son importantes para evitar la delincuencia. Claro, la delincuencia está muy complicada en la actualidad. Justamente hace 15 días sufrí un secuestro, entonces sí sería bueno que hagan más seguido los controles. Mi recomendación es que lo hagan en la Simón Bolívar. Simón Bolívar es muy peligroso. ¿Y qué es lo que le pasó? ¿Cómo fue esta acción del secuestro que usted sufrió? Estaba cogiendo el bus en una parada del bus en la Simón Bolívar, y pues me subieron al auto con
con una metralleta, adentro estaban armados, me fueron a botar en Paquilla por el sur de Quito. ¿Le pidieron dinero a cambio de su libertad? Así es, me vaciaron las cuentas, me dejaron estacionar. Perfecto, gracias caballero, pero menos mal con la bendición de Dios está acá conversándonos, relatándonos lo que le pasó. Vamos a tratar de conversar por acá con otra de las personas para ver qué es lo que opina de estas acciones preventivas de la policía. Caballero, no quiere estar con algún tipo de situación de apremio, entendemos, pero vamos acá está la motocicleta que le están revisando, lo que les decíamos, porque también es importante que existe una ordenanza donde no pueden circular dos personas en una motocicleta, pero aquí está solo el caballero. Caballero, una situación, tampoco nos quiere dar ningún tipo de versión, pero vamos a conversar con el oficial. Bueno, capitán, lo que veníamos señalando, que está también en vigencia un plan de recompensa a nivel nacional. Efectivamente, la Policía Nacional tiene un plan de recompensa, el cual pues permite a la ciudadanía llamar al 131 desde cualquier móvil, desde cualquier operadora o teléfono fijo. De esta manera pues nos pueden dar información de objetivos de alto valor por los delitos de terrorismo, narcotráfico, tráfico de armas, entre otros. Nosotros, pues como Policía Nacional, esta línea es completamente anónima y nos permite desarticular bandas delictivas que están operando en el país. Gracias a la colaboración de la ciudadanía mediante las llamadas al 131, pues ya hemos tenido grandes resultados y solicitamos la colaboración de la ciudadanía en este nuevo año para de igual manera pues poder seguir trabajando en función de la seguridad ciudadana y el orden público. Precisamente, quien llama tiene la garantía de no ser identificado. Por supuesto, completamente esta línea es completamente anónima y les da a las personas la seguridad de que su identidad será completamente anónima. De igual manera, las unidades que trabajarán en estos casos son las unidades especiales de la Policía Nacional, quienes garantizarán completamente la seguridad de las personas. Capitán, solo ya finalmente para ir cerrando, también se realiza el control de motocicletas que no circulen dos personas que no estén autorizadas, porque hay casos específicos que sí pueden ir dos pasajeros, pero en otros solo debe ir el conductor. Efectivamente, bueno, los operativos que nosotros nos enfocamos inclusive es más a motocicletas por disposiciones, debido a que, como todos conocemos, en motocicletas es en donde más se cometen tanto delitos como hechos violentos. Entonces, dando cumplimiento a las órdenes del municipio, pues de igual manera actuamos directamente en el control de estas motocicletas en base a las ordenanzas municipales. Porque lo que se le señalaba, ¿no, capitán? Que no pueden ir dos personas si no tienen ningún vínculo familiar, no es hijo, no es esposa, no pueden ir dos de sexo masculino. Efectivamente, todo eso realizamos los controles aquí en los operativos que vamos generando en el sector de Chimbacalle y en todo el distrito de Alfaro. Perfecto, agradecemos acá al capitán Gabriel Rosero, jefe del circuito Chimbacalle de la Policía Nacional, y nosotros con este informe ya regresamos con ustedes, sin antes comentarles que acá en el sur de la capital de los ecuatorianos el cielo está despejado, el astro rey comienza a aparecer y a calentar, porque el frío sí todavía es bastante fuerte en el sur de la capital de los ecuatorianos. Con esto nosotros regresamos, amigos televidentes, buen día para todos. Buen día, Iván, qué bueno que poco a poco la ciudad también se despeje, al menos de la mañana, porque seguramente en la tarde llueve. Tengan las debidas precauciones y qué bueno también por la Policía Nacional realizar este tipo de operativos. Operativo antidelincuencial. Tras el asesinato del alcalde del Cantón Arenillas, Eber Ponce, el presidente Daniel Noboa suspendió su campaña en la provincia del Oro y derogó el decreto ejecutivo que le permitía ausentarse de las actividades oficiales para retomar esas funciones y liderar el bloque de seguridad en esa provincia. El presidente Daniel Noboa retomó sus funciones como primer mandatario desde la tarde del domingo, horas antes de que finalizara el encargo a la vicepresidenta Cynthia Gelibert. Mediante el decreto ejecutivo 504, derogó el documento oficial anterior que le permite restablecer sus actividades como jefe de Estado. Ello en el marco del asesinato del alcalde de Arenillas, Eber Ponce.
La Secretaría de Comunicación de la Presidencia informó que Daniel Noboa adelantó el cese del encargo para liderar personalmente el bloque de seguridad en la provincia de El Oro, además de repudiar el atentado mortal al burgomaestre. Respecto a lo sucedido con el alcalde, la Policía Nacional confirmó que el hecho violento se produjo la tarde del sábado cuando se movilizaba en un vehículo del municipio. Al llegar a la altura del hospital básico, lamentablemente ha sido interceptado por una motocicleta con un ocupante, el cual había realizado varios disparos en contra de la integridad del señor alcalde. Entonces recibió al menos 5 disparos de bala que lo dejaron herido, pero falleció minutos después en el hospital. Ya se investiga el móvil de este suceso. Nosotros hemos ubicado la motocicleta que participó en el hecho. De igual manera hay indicios asociativos balísticos en el sitio del suceso. Hay otros indicios que también están dando una orientación de una posible ubicación de verificaciones. En función de eso se están realizando en este momento varias intervenciones en el sector de Huaquillas y Arenillas. El bloque de seguridad anunció una recompensa económica para quien brinde información que permita localizar y capturar a los responsables del atentado terrorista. Ponce es el quinto alcalde desde mayo del 2023 en perder la vida por asesinato y el tercero de un cantón con problemas por la minería ilegal. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Y el bloque de seguridad destruyó 3 toneladas de droga incautada, el primer cargamento decomisado en este 2025, que se encontró en un operativo marítimo. Los 3 toneladas corresponden a $99 millones en el mercado negro y eran estupefacientes como cocaína, marihuana y pasta de cocaína, las cuales fueron expulsadas para su destrucción en un contrato de un gestor ambiental autorizado. El bloque de seguridad recordó que Ecuador enfrenta durante el 2024 y fue reconocido internacionalmente por la eliminación de 302 toneladas de droga, como se refirió el comandante general de la policía, Víctor Zárate, en un video difundido el fin de semana. Los más duros golpes al narcotráfico a nivel nacional. Casi 300 toneladas de droga incautadas, equivalente a más de 2.700 millones de dosis, que fueron retiradas de circulación, que no llegaron a las manos de nuestros niños y adolescentes. Y es momento ahora de recibir a la ministra de Educación, Alegría Crespo, quien se encuentra ya con nosotros en Noticias 7, junto a Lautaro y María Mercedes, para hablar de grandes avances que ha tenido la educación durante este año y también los proyectos para este año que viene, 2025. Así que, compañeros, adelante. Gracias, Sofi. Sí, hay mucho de qué hablar, ministra. Primero que todo, muy buenos días. Gracias por venir. Encantada. Muy buenos días a ustedes. Primero quisiéramos reconfirmar esto que desde hace unos días se había hablado, y es que en todo el sistema educativo, en la jornada nocturna, ya hay presencialidad al 100%. ¿Esto es así en todo el país? Es así en todo el país debido a la regularización de la provisión de energía, pues los estudiantes, sobre todo de la jornada nocturna que se habían visto, pues, y nosotros con esa responsabilidad de mantenerlos muy seguros, mantuvimos la continuidad educativa en la jornada nocturna, en la no presencialidad, claro. Pues ahora ya han regresado y han retomado sus jornadas regulares presencialmente. Y por otro lado también el calendario para este 2025, ¿cómo queda en las clases? Luego del feriado tuvo que adaptarse también para que se cumplan esos 200 días. Exactamente, con el fin de cumplir los 200 días del calendario escolar en el régimen Costa Galápagos terminarán el 28 de febrero, ¿sí? Y en el régimen Sierra Amazonía terminarán el 1 de julio. De tal manera, pues, se recuperan y se cumplen con los 200 días del calendario escolar. ¿Cuáles son las proyecciones para este 2025 en la cartera de educación? Bueno, hemos venido haciendo una labor imparable basada en ciertos ejes del plan de acción que definitivamente los continuamos con más fuerza y sobre todo también viendo y vislumbrando nuevas necesidades, pero lo que se va haciendo bien se continúa con fuerza. Por ejemplo,
el plan de alimentación escolar que provee alimentación a 2.700.000 estudiantes, pero sin duda estamos con miras a un nuevo modelo de alimentación escolar que ahora ya lo estamos implementando y son beneficiarios 20.000 estudiantes con el Programa Mundial de Alimentos. Lo interesante de esto es que se promueve una alimentación bastante más fresca y caliente, preparada por los padres de familia y que además promueve la agricultura local, tomando en cuenta que el Ecuador es un país tan fértil, pues es lo idóneo aprovechar las verduras, hortalizas, las frutas de cada región y pues que este sea el nuevo plan de alimentación escolar que poco a poco lo estamos implementando y eso nos tiene muy ilusionados porque un chico bien nutrido es un chico que aprende muchísimo mejor, así que mantenemos esta mirada con mucha fuerza, así como la infraestructura escolar que requiere permanente inversión. En el 2024 invertimos $89 millones que benefició bueno, primero la reapertura de 6 escuelas o unidades educativas mayores. Cada una de ellas beneficia a 2.400 estudiantes. Los beneficiarios son 14.000 de estas 6 unidades educativas, pero además sí potenciar estas escuelas rurales que habían sido abandonadas de alguna manera y pues dan todo un sentido a la comunidad. Para el 2025 tenemos previsto la inversión de $45.5 millones y seguir permanentemente en mantenimiento, reparación, construcción de unidades educativas. Vamos a darle un especial énfasis al oriente, a la Amazonía ecuatoriana, con Xuxufindi, Cascales. Estamos muy contentos de ello. ¿Para cuándo sería la fecha de inauguración de estas unidades educativas en el oriente? Esperemos que para septiembre del 2025 pues ya podamos entregar estas unidades educativas, así como otras unidades educativas en Chillanes, en distintas provincias que vemos prioridad, vemos esta necesidad para dar este buen servicio. ¿Pero son nuevas o rehabilitación de una que ya existía? Estas dos son nuevas. Las de la Amazonía son nuevas. Estamos poniendo la primera piedra y construyendo todos los sueños de estos chicos que merecen estos espacios, así que muy contentos. Señora Melissa, quiero regresar a la alimentación escolar. Dice que está trabajando de la mano con el Banco de Alimentos y eso nos lo comentó en una entrevista anterior con un plan piloto. ¿En qué fase se encuentra? ¿Cuándo se va a finalizar este plan piloto y se va a implementar generalmente en el país? Cuéntenos un poco, amplíenos la información. Es con el Programa Mundial de Alimentos. El plan piloto pues tiene la duración de 3 meses, así que estamos por ya pronto finalizarlo y con estas mediciones, ¿no es cierto?, que surgen, seguir implementándolo en otros cantones del país. Por lo pronto son 9 cantones, beneficiarios son 14 instituciones educativas, pero sin duda pues con la respectiva medición y ver que las cosas hayan resultado como queremos y también hacer cualquier ajuste que haya que hacer, porque esto requiere ciertos estándares de calidad como, por ejemplo, cocinas, mesones, ¿no es cierto? También toda la colaboración de padres de familia que quieran ser parte de este proyecto, pues seguiremos implementando a lo largo del 2025, pues entonces sería a partir de marzo, abril. Pero ya han hecho una evaluación de cómo puede este plan ir funcionando y qué resultados tienen ya. Vamos visitando las distintas escuelas, vamos observando cómo se alimentan los chicos. Hemos sido coparticipantes, de hecho con el señor presidente iremos a ver todo el funcionamiento el día jueves en una unidad educativa en Cayambe, puesto que para él también promover este músculo financiero a través de la agricultura local y beneficiar a las familias agricultoras es una meta a cumplir. Ok, eso me gustaría que lo podamos precisar entonces. Si hay una escuela en Cayambe, los agricultores de Cayambe son los que van a proveer de los vegetales, verduras y otros alimentos para los niños de esas escuelas. Así funciona. Exactamente, de eso se trata, de promover la agricultura local para la escuela local. Por tanto, se promueve que estas familias que se dedican a la agricultura tengan, ¿no es cierto?, un beneficiario próximo, inmediato, y pues de esta manera también se optimiza la logística del transporte, de la conservación, del tiempo de entrega, ¿no es cierto?, y todo es mucho más fresco. Y de estos contratos irregulares que se ha hablado de eso durante años, que por ejemplo, la alimentación escolar, que tal empresa es la proveedora y que tiene no sé qué irregularidades y no sé cuánto. ¿Todo eso se evitaría con esto, ministra? Bueno, de hecho, desde el inicio de la gestión, una de las miradas más importantes fue transparentar, renovar a través del cumplimiento efectivo de compañías, de empresas, de industrias que vengan a ser proveedores definitivamente, y tuvimos un nuevo proceso de compras públicas en julio del 2024. Sí, por tanto, hubo una renovación
con proveedores que estaban aptos para hacerlo. Sin duda, pues sigue funcionando una alimentación regular. Ahora, de lo que les hablo es de darle mayor fuerza a la alimentación de nuestros chicos con este nuevo planteamiento, esta nueva forma de alimentar. Complementaria, que es más que complementaria, sí, definitivamente en este momento sí, porque no vamos a dejar de hacer lo que hacemos con 2.700.000 estudiantes, pero es ir buscando ya la manera de encontrar la fórmula, ¿sí?, de alimentar mejor a nuestros estudiantes. Y la capacitación para los padres también que están involucrados en el proyecto. Eso es interesante, y que los padres son también participantes y son actores importantes de este beneficio para sus propios hijos, ¿no es cierto? Es la forma de colaborar dentro de la comunidad educativa. Ahora bien, el plan de alimentación escolar regular pues sí cumple con los elementos nutritivos y calóricos que necesita un estudiante. Eso es muy importante mencionar. Ahora, si vivimos en un país que tiene estas bondades climáticas, no siempre, porque también pasamos una sequía muy compleja, pero que en general no somos un país que tiene 4 estaciones, por ejemplo, ¿no? Sino que es un país que siempre está produciendo, pues beneficiarnos de eso para seguir fortaleciendo la alimentación escolar. Ahora hablemos de la malla curricular. En este 2024 hubo la implementación de unas materias como cívica, por ejemplo. Sí. ¿Cuál ha sido la evaluación en esta primera fase? Y también si es que hay la posibilidad de implementación de otras materias en este 2025. Bueno, definitivamente, primero como premisa, tomar en cuenta que en el Ministerio de Educación en 10 años hubo 6 reformas curriculares. ¿Qué es una reforma curricular? Es cambiar todo el Sistema Nacional de Educación, porque los docentes están involucrados, los estudiantes también, obviamente, deben adaptarse, y toda la comunidad educativa. Entonces, no es algo que se pueda hacer a la ligera, es algo que merece un estudio contundente e ir tomando decisiones acertadas, porque es la guía que va a marcar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por tanto, en el 2024, sí, insertamos 5 materias, sin tocar lo que existía. Es decir, ese orden se mantuvo, porque es importante tomar en cuenta que tenemos 4.200.000 estudiantes, 214.000 docentes y todos los padres de familia alrededor. Entonces, no podemos hacer una reforma curricular, digamos, hacia la ligera, sino con data. Se insertó cívica, ética e integridad, que ha sido, más allá de una materia, es animar a un estilo de vida, que el ecuatoriano en general nos hemos acostumbrado a vivir en una sociedad donde se escucha permanentemente de la corrupción o se escucha permanentemente de la viveza criolla, que no puede ser tomada con esa ligereza. Los chicos necesitan límites, los adultos necesitamos límites, los chicos también, para ir por este camino correcto. Entonces, más allá de ser una simple materia, ha tenido una ola expansiva interesantísima, y es interesante porque cuando me encuentro con gente, lo que me agradecen es de haber insertado cívica en el currículo. Es gracias, ministra, por haber insertado cívica. Es decir, va mucho más allá de una materia, va de la mano de valores, de la buena ciudadanía, y eso involucra, pues, digamos, estar centrados y con esta ser muy realistas de que si hemos llegado a un punto sin límites es porque los adultos tal vez no hemos tenido esta rienda corta tan importante, ¿no es cierto? Entonces, cívica, ética, integridad, educación financiera, educación para el desarrollo sostenible, lo hemos palpado el año pasado con todos los incendios, los cambios climáticos. Los chicos deben saber reutilizar la basura, deben saber reciclar, pero además de todo, reforestar. En este momento, campañas de reforestación y de cuidar el medio ambiente, y no solo con el medio ambiente, sino ir hacia un ciudadano que realmente sea mucho más integral hacia la equidad de género, ¿no es cierto?, trabajo digno. La siguiente es educación vial, tomando en cuenta que en el Ecuador la segunda causa de muerte siguen siendo los accidentes de tránsito, pues, y eso nos anima y nos responsabiliza de tener una cultura vial. Y por último, la educación socioemocional, ya se las dije. Y eso quería llegar, ministra, porque hay un proyecto interesante que se lo hizo a finales del año pasado con el Ministerio de Salud, y era de la salud mental de los adolescentes para prevenir el suicidio. ¿Es algo que van a continuar o han pensado cómo expandirlo, o cómo serían los planes de ello? Es una mirada importantísima, y hay que tomar en cuenta que
La OMS, la Organización Mundial de la Salud, manifiesta que para el 2030 la mayor causa de muerte está asociada a los suicidios. Sí. Es decir, después de la pandemia decimos, bueno, ya pasó, pero los estragos psicológicos se han acrecentado mucho más. Por tanto, vemos mucha más incidencia de ideación suicida, de autolesiones en los chicos, ¿no es cierto? Que es algo que posiblemente cuando yo fui adolescente jamás lo veías. Entonces, es una forma de expresar la ansiedad y lo que están pasando nuestros estudiantes a través de algo más físico, y pues tenemos que estar muy, muy conscientes de esta situación. Y por un lado tenemos la inserción de educación socioemocional, claro, que sí anima a la autorregulación, a reconocer qué te está pasando, a identificar qué te está pasando. Muchos de nosotros cuando éramos niños, no sabías bien qué te está pasando. Estás frustrado, estás indignado, estás molesto, ¿no es cierto? Entonces, identificar y autorregular, como conociéndote a ti mismo con una guía importante del adulto. Y por otro lado, por supuesto, campañas de permanentemente de cuidado de la salud mental, que es tan importante como la salud física. Por tanto, la corresponsabilidad familiar es importantísima, que los padres de familia sepan qué les está pasando a sus hijos, que no permitan que se encierren por horas en su dormitorio sin saber qué está pasando, qué están haciendo, cómo se sienten. ¿Con quién hablan? ¿Con quién están hablando? ¿A dónde están accediendo a través de las redes sociales? Ese es otro punto importante. La regulación del uso del celular, definitivamente. ¿Se viene para este 2025 la regulación? Definitivamente la regulación ya se va a dar, tomando en cuenta que sí, la tecnología es un insumo del cual no podemos prescindir, porque también puede ser un canal importante de conocimiento, pero que en la jornada escolar... ¿Y cómo va a ser esa regulación? Pues lo que está pensado ya para que salga en el acuerdo ministerial, después de varias investigaciones, de mucho levantamiento de data, y tomando en cuenta modelos de otros países, hasta décimo de básica, es decir, educación básica y educación media, pues no estaría permitido el uso de celular bajo ningún concepto, y posiblemente ya en bachillerato solamente para utilización de investigación, de recabar data en ciertos momentos determinados con fines pedagógicos, únicamente con fines pedagógicos, y con un control bastante importante por parte del profesor, porque esto definitivamente centra la atención en donde estás presente, donde están tus sentidos, no tienes distractores. En los recreos, ¿qué sucede? En muchas instituciones educativas se veía estudiantes que en los recreos, en lugar de estar conversando, estaban metidos en su celular. O haciendo deporte, que también es importante. Haciendo deporte o moviéndose, ¿no es cierto? Y los beneficios de no utilizar el celular son bastante más importantes que los beneficios de utilizarlo dentro de la jornada escolar. O sea, ni en el recreo se permitiría usar el celular. Sobre todo no en el recreo, porque tienen que socializar. ¿Cómo tú puedes entablar vínculos, establecer relaciones si estás metido en este mundo que te lleva a estar ensimismado? Entonces, sobre todo, no en el recreo. Pero, perdón, ministra, ¿y esto entonces cuándo se empezaría a aplicar? ¿En el siguiente año lectivo? Es decir, ¿en la costa será en 2 meses? Mayo, claro. ¿Y en la sierra será en agosto? Exactamente. ¿Así Desde sería? mayo en la costa Galápagos. Y ayer lo aplicarían con este acuerdo ministerial. Ya lo aplicaríamos, y ha sido y en la sierra, pues en el año lectivo que viene en septiembre. Ha sido interesante porque solo hablar de este tema ha traído excelentes respuestas por parte de las instituciones educativas que ya lo han regulado por sí mismos. Abierto el debate. Abierto el debate diciendo a dónde está yendo nuestra generación y no estamos tomando esos límites o estableciendo esos límites. Nos ha sido muy interesante ver que hay una real preocupación por parte de los adultos, y viniendo del ministerio estos lineamientos muy claros, estamos seguros que tendremos grandes resultados. Trabajo sobre la educación inclusiva también, niños con síndrome de Down, también con autismo, la capacitación para los docentes. ¿Cómo se está trabajando para que exista una verdadera inclusión en la educación de nuestro país? Ha sido y será un trabajo imparable. Es decir, es una problemática que se venía dando y se había posiblemente normalizado porque no había una estructura que permita este real acceso, permanencia, promoción, participación y culminación de este tipo de estudiantes que tienen algún tipo de discapacidad. Ahora bien, nosotros desde el momento en que yo asumí el Ministerio de Educación, la inclusión ha sido un eje fundamental del plan de acción, puesto que de boca para afuera no se puede hablar de una inclusión, de una educación inclusiva y equitativa si no están todos nuestros chicos incluidos. Así que estamos promoviendo definitivamente
que todas las escuelas en todos los sectores, porque en el sector público definitivamente tienen ese acceso, pero en el sector particular es lo importante que haya este engranaje para que todos promovamos la inclusión con capacitación inclusiva. Sale el acuerdo pronto, sí, y definitivamente ha habido que hacer mucha capacitación, mucho consenso. Aquí no se trata de ser impositivo, se trata de ser colaborativo, de un trabajo social real y que haya esta conciencia de inclusión y la importancia que todos los colegios privados también digan, ok, vamos a dar este acceso que merecen los chicos. Para que quede claro, con el acuerdo ministerial, los colegios privados tienen que acatarlo también. Por supuesto, tienen que acatarlo. Y nuevamente, es desde una mirada que no exige cupos, que no exige porcentajes, exige, ¿sí?, que haya apertura, que este estudiante que tiene síndrome de Down o que tiene un trastorno del espectro autista u otra discapacidad pueda acceder. Y, por supuesto, habrá ciertas características que acompañan todo este proceso porque no es algo sencillo y estamos conscientes. Tiene que haber capacitación, tiene que haber mayores más profesionales y tiene que haber esta conciencia del resto de padres de familia para que también tengan una mirada inclusiva. Muy bien. Ministra, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. La ministra de Educación, Alegría Crespo. Con esto finalizamos nuestras entrevistas de esta mañana. Vamos a una pausa y ya volvemos con el enlace público.